razonabilidad. Bien, como notan ustedes, no hay variación en la redacción del principio. El texto se mantiene conforme al texto original. ¿A qué hace referencia este principio? Dice, ¿no? Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Bien, este principio de razonabilidad en alguna medida modula o pondera la facultad que tiene la administración, por ejemplo, para imponer sanciones. ¿Ya? El derecho administrativo sancionador en particular tiene un atributo, la facultad, ¿no?, de limitar derechos o de imponer sanciones a un administrado. ¿Y por qué lo hace? ¿Con qué intención lo hace? Para disuadir al administrado, ¿no es cierto?, de determinadas conductas que están limitadas o prohibidas por el ordenamiento. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuáles son los mecanismos a los que recurre para imponer esta clase de medidas? Lo hace a través de multas, ¿no es cierto? Lo hace a través de otra clase de medidas como el comiso de bienes, como el cierre de locales, como el tapiado de una puerta, ¿no es cierto? Son los mecanismos a través de los cuales, ¿no?, la administración hace cumplir la normatividad. ¿Ya? Bien, puede darse el caso que en el ejercicio de esta facultad se vulneren derechos. Y cuando esto sucede, invocamos nosotros el principio de razonabilidad. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Que las decisiones de la administración tienen que estar adecuadas, ¿no? Tiene que haber una proporción entre los medios a emplear y los fines públicos. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que nosotros debemos de procurar que las medidas que tome la administración sean disuasorias, impliquen una sanción, ¿no es cierto?, que manden una señal al resto de administrados, pero que ello no implique vulnerar derechos. ¿Ya? Sucede en algunas situaciones, vamos a ponernos según los supuestos, que las sanciones, en lugar de disuadir al administrado, lo incentivan a seguir cometiendo esta clase de infracciones. Ejemplo, ustedes asumo que deben haber visto en alguna oportunidad, sigue todavía, ¿no es cierto?, esos teléfonos afuera, en la calle, teléfonos públicos, en los cuales tú metes una moneda, ¿no es cierto?, y puedes hacer un llamado, ¿cierto? ¿Qué sucede con estos teléfonos? La empresa operadora está en la obligación de mantenerlos siempre operativos. ¿Eso qué implica? Que no pueden estar malogrados. Pero ¿qué sucede? En muchas oportunidades, asumen que a ustedes también les ha pasado, ingresan la moneda, no se llega a concretar la llamada, lo que significa que el dinero debería retornar con ustedes. ¿Y qué es lo que sucede? Se queda, ¿no es cierto? La moneda se queda. ¿Y qué hacemos en ese caso? Se quedó la moneda, ¿y qué hacemos? Casi siempre ha verificado que está bloqueada la salida de la moneda. Y eso muchas veces no es una conducta imputable a la administración, sino que probablemente es un tercero que ha manipulado indebidamente el equipo con la intención de beneficiarse de eso. Muchas veces es así. Ahora, ¿eso qué significa? Que la administración igual está en la obligación de verificar el equipo y mantenerlo operativo. ¿Dónde se da la dificultad? Que son un número bastante grande de teléfonos públicos en el país que requerirían estar siendo supervisados constantemente. ¿Tiene la empresa operadora la manera de saber que están funcionando adecuadamente esos servicios? No. Porque, a ver, si el dinero viene ingresado y la llamada no se concreta, eso sí se reporta al sistema. Pero si la llamada no se concretó, ¿no es cierto?, y en el sistema parece que se devolvió el dinero y lamentablemente es ese plastiquito, ¿la empresa tiene manera de saber de qué eso ha sucedido? No. ¿Cómo tomaría conocimiento de ello? Solo si nosotros reportamos la avería. ¿Ya? ¿Eso qué significaría? Que tú, por tus 20 céntimos, tuvieras que trasladarte hasta la empresa operadora, reportar el problema que has tenido, que la empresa operadora verificara que el problema efectivamente se ha producido y a partir de eso, ¿no es cierto?, dispusiera la devolución de tu dinero. ¿Se entiende? Si haces tu análisis costo-beneficio desde el lugar donde estás, desplazarte hasta el lugar donde se encuentra la sede de la empresa operadora, ¿cuánto tiempo implicaría? Probablemente 20 minutos, 30 minutos.
Además del tiempo que tú estás invirtiendo en ello, implica que tengas que tomar un taxi, que serán 5 soles, pongamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que has invertido para recuperar 20 céntimos? 30 minutos de tu tiempo, 5 soles de taxi. ¿Sale cuenta ese reclamo? No, ¿no es cierto? No. Entonces, ese análisis que tú efectúas, ¿no es cierto?, en el que dices por 20 céntimos no voy a gastar 5 soles en 30 minutos, hace que no reportes la avería, lo que significa que la empresa no toma conocimiento. ¿Y qué sucede entonces con ese teléfono? Que lamentablemente sigue en esta situación, sigue en la situación de avería. Y como la empresa no toma conocimiento, ¿no es cierto?, alguien se está beneficiando indebidamente de ello. ¿Ya? ¿Se entiende? Mira lo que sucede. Ese es el escenario que comúnmente nosotros conocemos, sin embargo se da otra situación en la cual efectivamente el teléfono está averiado y la empresa tiene la obligación de repararlo y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Y tiene conocimiento. ¿Por qué no lo hace? Porque el teléfono se convierte de teléfono en mercancía. Las personas cuando van a hacer uso del servicio ingresan la moneda, no se concreta la llamada y como el teléfono está averiado, la moneda se queda. Y como ya saben que tú no vas a invertir 5 soles y 20 minutos de tu tiempo para desplazarte hasta la sede y hacer reclamo, no tienen ningún incentivo para repararlo. ¿Se nota? El teléfono entonces se convierte de teléfono en mercancía. ¿Sí? La empresa sigue ganando. No ha tenido que concretar el uso de un servicio efectivo, la prestación de la llamada, y sin embargo sí ha percibido el beneficio. 20 céntimos. ¿Sí? Se nota entonces lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué sucede en ese caso? Eso no está bien. El Estado se ha visto en la necesidad de implementar mecanismos a través de los cuales se garantice, ¿no es cierto?, que tú puedas recuperar ese dinero. Eso ha hecho que se implemente, por ejemplo, la posibilidad de que tú puedas realizar llamadas, ¿no? Si has verificado, todos los teléfonos públicos tienen un panel de información, creo que es el 102, el 104, y te dicen, bueno, este número de reclamos, este número para reportar averías, y tú a través de ese número puedes iniciar el procedimiento de reclamación. ¿Eso qué significa? Levantas el teléfono e informas, ¿no?, a la operadora y le dices, ¿sabe qué? Este teléfono, yo he querido hacer uso del servicio, no he podido completar la llamada y el teléfono se ha quedado con mis 20 céntimos. ¿Sí? ¿Qué va a hacer la empresa entonces? Te va a decir, un momento por favor, espero usted en línea. Verifican, ¿no es cierto?, en el sistema y van a encontrar que efectivamente hay un saldo no utilizado, ¿no es cierto?, de 20 céntimos. Y te van a informar por el teléfono y te van a decir, sí, estimado cliente, es cierto, se ha verificado que hay 20 céntimos que no han sido utilizados. Tome usted nota de este código. Y te dictan un código de 12 dígitos. ¿Listo? Tomaste nota del código y te informan después. Y te dicen, muy bien, tiene usted el código de una tarjeta 147, que le da a usted un saldo de 20 céntimos. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Por lo menos la empresa garantizó que recuperes el saldo que podrías utilizar en cualquier otra llamada. ¿Ya? Notan ustedes, en lugar de realizarse todo el procedimiento engorroso de trasladarse hacia la empresa y de realizar el reclamo, tienes la posibilidad de hacer el procedimiento de esta manera. Ahora, tú dices 20 céntimos, bueno, pues parece hasta ridículo, ¿no?, hacer todo el procedimiento de reclamo, aunque sea por teléfono, por 20 céntimos. Pero la diferencia está aquí. Tú ya reportaste un teléfono averiado y en el sistema ya consta una reclamación, lo que significa que tú que reportaste, si después otra persona reporta, ya tenemos un teléfono que está averiado, ¿sí?, y que tiene que ser puesto en funcionamiento de manera inmediata por la empresa, 24 horas de plazo para que lo ponga operativo nuevamente. ¿Se entiende? ¿Eso qué significa? Dos beneficios para el administrado. Tiene un procedimiento de reclamación que resulte en una medida eficaz, y segundo, se genera un mecanismo de fiscalización para la empresa operadora. Tenemos la posibilidad de saber si efectivamente están operando equipos averiados o no. Notan ustedes, toma conocimiento de la empresa y está en la obligación de repararlo. Si no lo hace, ¿qué va a suceder con la empresa? Multa. Le voy a imponer una multa. Si la empresa no repara el equipo o no repara la avería en el plazo que le ha fijado la norma, se expone a que le inicien un procedimiento sancionador y le impongan una multa. ¿Listo? Y aquí es donde viene el detalle curioso respecto al principio de razonabilidad. ¿Cuánto le imponen de multa? Por tener teléfono averiado, pongamos, le imponen la sanción de 10.000 soles por el teléfono. ¿Listo? Por tener teléfonos averiados.
¿Qué sucede? Que la empresa hace su análisis costo-beneficio y verifica que por tener, los teléfonos averiados le han generado una ganancia indebida de 50.000 soles y le están imponiendo una multa de 10.000 soles. ¿Se entiende? Entonces la empresa pondera, ¿no es cierto? Pondera está mal dicho, pero en todo caso hace su análisis costo-beneficio y dice, ¿qué le conviene? ¿Pagar la multa o arreglar los teléfonos? Pagar la multa. Solo eso. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? Porque si le vuelven a realizar el procedimiento de fiscalización, verificarán nuevamente, ¿no es cierto?, que el teléfono está averiado, le impondrán nuevamente la multa de 10.000 soles y fin del problema. Notan ustedes, genera una ganancia indebida a favor de la empresa de 40.000 soles. ¿Sí? Notan ustedes. Ahí, por ejemplo, es clarísima la vulneración del principio de razonabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sanción que se ha impuesto, en lugar de corregir la situación infractora y desincentivar al administrado a que siga cometiendo este hecho, ¿no es cierto?, mantiene la situación de hecho. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Muy bien, ese es uno de los extremos. El otro extremo, en Brasil, por ejemplo, se implementó una medida muy interesante. Una de las sanciones que te podían imponer consistía en, no una multa, sino en un porcentaje en las acciones de la empresa. ¿Ya? ¿Eso qué significaba? Pongamos que fuera empresa de operadora también, ¿no? Si la administración verificaba que tú habías cometido una infracción, no te imponía una multa, no te imponía una cantidad pecuniaria en sí, sino te imponía como sanción un porcentaje de participación en la empresa. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Ah, tú has infringido la norma, muy bien, te voy a imponer una sanción de 0.1% de las acciones de la empresa. ¿Se entiende, no? No te voy a poner una multa en dinero, te voy a poner una multa en porcentaje de acciones de la empresa. Ni un 1% de acciones, ¿no? Sino 0.1% de las acciones. Ya está. ¿Está bien o no? Claro, ahí sí, ¿no es cierto? Porque ahí tú dices, bueno, pues ahora sí la empresa va a cumplir. Porque si persiste en esta conducta de dejar los teléfonos averiados, pongamos, ¿eso qué implicaría? 0.1 y probablemente en algún momento el Estado llegará a tener la participación de un 1%, de un 2%, de un 3%, ¿no es cierto?, en la empresa. Y que en algún momento pudiera tener incluso capacidad de decisión en la empresa, o que en determinado momento incluso llegara a tener la propiedad. ¿Sí? ¿Se nota? ¿Estarían ustedes de acuerdo con ese tipo de sanción o no? ¿Sí o no? Ya no multa, porque han visto, la multa en lugar de desincentivar, incentiva al infractor a que siga cometiendo. Pero si tú en cambio le impones como sanción no un monto pecuniario, sino un porcentaje en la propiedad de la empresa, probablemente ya no siga cometiendo la infracción, ¿cierto? Ya, porque ahí sí lo desincentivas. Le estás mandando una señal clarísima. Si tú persistes en la conducta infractora, yo me voy a quedar con el porcentaje de la empresa. ¿Sí? ¿Notan ustedes los dos extremos? ¿No? Mientras una sanción no logra disuadir, la otra incurre en algo que ya también es peligrosísimo. Convierte a la administración en una entidad expropiatoria. Imagínate que la SUNAT tuviera esa facultad en el Perú. Imagínate qué pasaría. Verificar la infracción tributaria, ¿qué es lo que podría hacer la SUNAT? Sancionarte no con un monto pecuniario, ¿no?, sino con un porcentaje de participación. Imagínate tú que pudiera cobrar las acreencias o en todo caso pudiera disuadir al administrado del incumplimiento a través de este mecanismo. Ponte en el escenario, por ejemplo, del Club Universitario de Deportes. ¿Qué pasaría con el club? El club en sí tiene un valor, ¿no es cierto?, que bien explotado podría ser sumamente rentable, pero ¿qué pasaría si tuviéramos esa clase de medidas en el Perú? Que efectivamente convertiríamos a la administración en una entidad expropiatoria, que en algún momento podría quedarse con la propiedad de una empresa. ¿Sí? Eso es peligrosísimo. Los dos extremos son peligrosísimos. ¿Ya? Felizmente, por ejemplo, en Brasil eso se encargó de corregirlo el Tribunal Supremo y dijo que esa facultad sancionatoria es inconstitucional porque es expropiatoria. ¿Ya? ¿Se entendió? Hay que tener cuidado cuando hablamos del principio de razonabilidad. ¿Ya? Otra manera de vulnerar el principio de razonabilidad, por ejemplo, es lo que sucede con las empresas eléctricas. ¿Sí? Ahí la razonabilidad no se vulnera por el hecho, ¿no? No se vulnera por el hecho de
de la sanción en sí, sino por el razonamiento que sigue la administración para imponer la sanción. ¿Ya? Vamos a ubicarnos más o menos. Existen normas técnicas que establecen que tiene que haber una distancia mínima entre un bien inmueble y la infraestructura de electricidad. O sea, entre los postes que tienen los cables y los inmuebles. Hay una distancia mínima que se tiene que respetar. Y si no se respeta esa distancia mínima, se sanciona a la empresa de energía. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, no? Bien, ¿qué sucede? Que si tú revisas los planos están efectivamente, cuando se diseña una urbanización, están respetando esas distancias mínimas, ¿no? Acá deben estar los postes de luz y aquí está la propiedad, ¿no? Nosotros, sin embargo, tenemos la mala costumbre de que el primer piso sí respeta, pero el segundo piso ya tiene balcón, ¿sí? Sacas un balcóncito, le ganas espacio a la municipalidad. Y el tercer piso, un poco más. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando la entidad fiscalizadora o SINER verifica si efectivamente se respetan las distancias mínimas, ¿qué es lo que va a encontrar? Que justo el tercer piso de la casa, que ganó un pedazo, que ganó otro pedazo, ¿no es cierto?, está así en los cables. ¿Se entiende? ¿Se respetó la distancia mínima o no? No es cierto. Sí, entonces, ¿eso qué implica? Que la administración le inicia el procedimiento administrativo sancionador a la empresa de energía y le imponga la sanción. ¿Está bien o no? No. ¿Por qué? Porque la infracción administrativa no resulta imputable a la empresa. La infracción la estaría cometiendo, ¿no es cierto?, el propietario del inmueble que indebidamente ha ido construyendo para afuera. Pero ahí viene el otro detalle. La empresa operadora, bueno, no, la empresa reguladora, la fiscalizadora, la sancionadora o SINER, quiero decir, la entidad que fiscaliza y sanciona o SINER, dice, pero un usuario del servicio no puede ser objeto de un procedimiento sancionador. Y yo he verificado una infracción y yo tengo que sancionar a alguien. Y como yo no puedo sancionar al propietario del inmueble porque no es empresa, ¿no es cierto?, que esté en el rubro de energía, yo tengo que sancionar a la empresa por no reportar en su momento que alguien estaba construyendo indebidamente. Por eso lo que está. ¿Está bien o no? ¿Estaría bien o no? Notan ustedes el razonamiento de la empresa, de la entidad, del organismo regulador. Yo tengo que sancionar a alguien. Como no lo puedo sancionar al propietario del inmueble, que es el que ha generado la infracción con su conducta, voy a castigar a la empresa porque no reportó oportunamente. Ahí la relación de causalidad resulta razonable, la construcción que ha hecho la administración para decir voy a imputarle responsabilidad a la empresa. Claro, vulnera el principio de razonabilidad también. Eso está mal. ¿Ya? Eso está mal. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí? El otro supuesto, Sedapar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Con Sedapar sucede más o menos esto. Sedapar en algunas oportunidades, asumo que estos días debe ser más, se ve la necesidad de verificar su infraestructura, porque reportan los vecinos que está malograda, está saliendo el desagüe por los buzones. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Sedapar? Verifica que efectivamente, ¿no es cierto?, se ha obstruido uno de sus tubos y dice, no puedo repararlo, ¿no es cierto?, internamente, voy a tener que sacar y reemplazar ese tubo. ¿Y qué es lo que hace? Levanta el asfalto, ¿no es cierto?, hace la zanja, retira el tubo, lo reemplaza, ¿no es cierto?, tubo, tapa la zanja. ¿Y qué tiene que hacer ahora? Resanar el asfaltado, ¿no? Asumo que ustedes han visto muchas veces, no lo hacen. Y cuando lo hacen con un asfaltado de muy mala calidad, que a los días ya se está estropeando. ¿Qué sucede entonces? Que los vecinos reportan a Sedapar, y Sedapar no hace nada. Molestos por ello, reportan a la municipalidad y la municipalidad inicia un procedimiento administrativo sancionador por haber afectado, ¿no es cierto?, la infraestructura de las pistas, de las vías. Le inicia el procedimiento y le impone una sanción, que regularmente era de 2.000 o 3.000 soles. ¿Listo? ¿Qué hacía Sedapar? Pagaba la multa y fin del asunto. ¿Qué pasaba? Los vecinos nuevamente se quejaban y decían, no se ha resanado hasta la fecha la pista, sigue mal. ¿Qué hacía la municipalidad?
iniciaba nuevamente el procedimiento y le imponía nuevamente sanción. ¿Qué hacía Sedapar? Decía, invocamos un principio. ¿Cuál sería? Decía, en mi siguiente, tú ya me has castigado por eso, no me puedes iniciar otro procedimiento por la misma conducta. ¿Tiene razón o no? ¿Sí? ¿Tiene razón o no? ¿Sí? No. Ahí es donde vino una interpretación y decían, ¿hablamos de infracción continuada o no? ¿Hablamos de infracción continuada o no? O sea, ¿persiste la misma conducta o no? ¿Hay infracción continuada o no? Distinto sería que se cometa la misma infracción varias veces. Distinto es que digamos que es la misma infracción que hasta la fecha no se subsana. ¿En cuál de los dos razonamientos estamos? ¿Son varias infracciones cometidas, varias infracciones similares cometidas, o es una misma infracción que se está cometiendo en el tiempo? Es una sola infracción. Una sola infracción, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde se invocó el hijo. Pese a que te impuse la sanción, no has cumplido. Y es donde Sedapar dijo, sí, pero tú me has puesto multa, nada más. Tú en ningún momento has dispuesto ahí que yo tengo la obligación de resanar como medida de corrupción. ¿Se entiende? ¿Tiene razón Sedapar? Tiene razón Sedapar, ¿no es cierto? Porque le impusieron sanción de multa. No le impusieron como medida correctiva, resane usted la misma. Entonces, ¿qué tiene que hacer la municipalidad? En esa segunda oportunidad, imponer una sanción más severa respecto a la multa e imponer la medida correctiva de que resane en un caso problema y verificar la administración que se cumple. De otra manera no se podría. ¿Bien? Notan ustedes, la medida no fue razonable, no desincentivó la comisión de la conducta. ¿Ya? Otro supuesto. Los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Policía, ejército, Fuerzas Armadas, ellos tienen su propio régimen disciplinario. Pero hay, por ejemplo, hay algo, tienen unas, hay conductas, ¿no es cierto?, que una vez cometidas implican sanción porque configuran infracción. Pero resultan curiosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de presentarse tarde al toque de diana. Entendemos, ¿no?, qué es el toque de diana. Es cuando tocan la diana, ¿no es cierto?, formación. Que tú te presentes tarde a la formación es una infracción, ¿ya? Pero es curioso, felizmente ya se corrigió, pero era curioso esto. Presentarse tarde una vez al toque de diana era llamada de atención verbal. Presentarse 3 veces tarde era amonestación escrita. Presentarse 5 veces tarde era suspensión por un día. Presentarse 10 veces tarde era separación. ¿Ya? ¿Notan ustedes? ¿Listo? ¿Qué pasaba? Este señor llegó tarde un día, ¿no es cierto? Amonestación verbal. Llegó tarde el segundo día, amonestación verbal, segunda vez. Llegó tarde el tercer día. ¿Amonestación verbal o no? ¿Sí? Sí, no, sigue siendo. Miren, ¿no? 3 conductas distintas: llegar tarde un día, llegar tarde otro día, llegar tarde otro día. No hablemos de continuidad de infracción, sino de 3 conductas distintas. Cada una configura infracción. Lo sancionaron el primer día con amonestación, el segundo día con amonestación, el tercer día con amonestación. Pero verificaron el reglamento y dijeron, si 3 días implica llamada de atención por escrito, le hicieron la llamada de atención por escrito. ¿Listo? Y este señor persistía en la conducta. Llegó 5 días tarde y no le impusieron la sanción de suspensión. Dejaron que pasara. Acumuló los 10 días tarde y le impusieron la medida de suspensión por 2 días y la medida de separación definitiva del servicio. ¿Sí? ¿Se entiende lo que ha pasado? Ya. ¿Qué ha pasado? Que esa conducta, por ejemplo, también era ilegal. ¿Por qué? Por el primer día tarde ya lo amonestaste, ya lo sancionaste. Por el segundo día ya lo sancionaste. El tercer día ya no lo podrías castigar por lo mismo. ¿Listo? Pero como ya lo sancionaste en los 2 días, esas conductas ya no computan. Ya no puedes volverlas a computar porque ya impusiste sanción. ¿Qué tendrías que hacer? Esperar que nuevamente se acumule el término 3 días para recién imponer la sanción por escrito. Ya no puedes computar esos 2 primeros días. ¿Se entiende? Porque ya lo sancionaste. Si bien no hubo un procedimiento sancionador, el hecho que se le ha dado ya la amonestación verbal que constaba en los registros de esta entidad, implicaba que esa conducta ya fue sancionada.
entonces tú no puedes al tercer día pretender imponerle la amonestación y la llamada de atención por escrito. ¿Notan? Estaba sancionando 2 veces lo mismo, y peor todavía si utilizaste ese tiempo que ya fue objeto de sanción para imponer la sanción de separación. ¿Notan? El razonamiento de la entidad castellense en ese momento fue irregular, ilegal, ¿listo? Y se declaró nula la resolución de separación, porque este señor lo amonestaron 10 días. Los 10 días que llegó tarde lo amonestaron verbalmente. Los 3 primeros días lo amonestaron por escrito. Después le impusieron 2 veces la sanción de suspensión y después le impusieron la sanción de separación. ¿No? Entonces, eso también es irregular. Hay que tener mucho cuidado cuando se ejerce la facultad sancionadora porque puede implicar la vulneración del principio de rationalidad. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Tienen ustedes en la diapositiva, dice proporción entre los medios a ser empleados con los fines a ser conseguidos en la actuación administrativa, sobre todo en casos de actuación material y ejecución forzosa de los actos administrativos. Aquí hay otro, antes que se ve el caso también. La administración puede imponerte sanciones, pero también puede tomar medidas preventivas, medidas correctivas, medidas cautelares. Son 3 figuras distintas, ¿ya? Miren, una cosa es la sanción, otra cosa son medidas preventivas, medidas correctivas y medidas cautelares. No son lo mismo, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? ¿Recuerdan ustedes el caso de, sí lo conocen al señor Paolo Guerrero? ¿Sí? Vamos a asumir, ¿no?, que la federación, bueno, no que la federación, que la FIFA, ¿cómo se llama el tribunal que lo sancionó? El TAS finalmente, pero hubo una entidad previa, Guada creo que fue, no, ¿quién fue? Bueno, a ver, pero más o menos al margen de los nombres de las entidades, vamos a asumir que todo eso fuera una administración pública, ¿ya? Miren ustedes lo que ha pasado, se ha verificado, ¿no es cierto?, después de que se hizo la prueba de doping al señor, se verifica que en la sangre hay restos de una sustancia que estaría prohibida, ¿sí? ¿Eso qué implicaría? Que hay indicios razonables de que se ha cometido una infracción administrativa, ¿ya? ¿Qué tendría que hacer la administración? Tendría que iniciar un procedimiento administrativo sancionador, lo que significa emitir una resolución, imputar cargos y darle plazo a la otra persona para que presente sus descargos, continuar con el procedimiento y emitir la sanción de ser el caso. ¿Listo? ¿Eso sucedió? ¿Sí? Verificada la infracción, se la notificó al administrado, al señor Guerrero, para que presentara sus descargos y con eso recién se determinó la imposición de una sanción. No. Directo, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron? Lo suspendieron. Ya está. ¿Esa suspensión era sanción? Era sanción. Estamos trabajando bajo el escenario que todo fuera administración pública. ¿Esa suspensión sería sanción? No podría ser sanción, porque la sanción tiene una relación antecedente consecuente que tiene que existir necesariamente. ¿Cuál es el antecedente? Un procedimiento administrativo sancionador previo. De otra manera no puede existir sanción, ¿ya? Tiene que haber un procedimiento previo. Las sanciones no se dan así. Hay un procedimiento previo. Entonces, ¿esta suspensión tiene la naturaleza de sanción? No tiene la naturaleza de sanción. No tiene la naturaleza de sanción, ¿ya? Porque no hay el procedimiento previo. El procedimiento recién se está iniciando. Ahora, estaría bien si yo permito que una persona, ¿no es cierto?, respecto a la cual se ha verificado, se tiene un indicio objetivo de que habría cometido infracción, estaría bien que yo le permitiera seguir realizando su actividad. No, ¿cierto? No. Por ejemplo, ¿no?, ponte en el supuesto que la municipalidad realiza una verificación y encuentra que una empresa está vendiendo productos que son cancerígenos, ¿no es cierto?, alimentos que son cancerígenos. Realizar la verificación, estaría bien que permitiera que la empresa siguiera vendiendo hasta que, ¿no es cierto?, se concluya el procedimiento sancionador que prohibiera la venta de ese producto. No, tiene que aplicar una medida que no es sanción. ¿Qué nombre tendría? Ya les he dado, ¿no?, opciones: correctiva, preventiva, cautelar. Cautelar no, tampoco, porque, bueno, si vamos a la teoría
proceso cautelar, tenían que las medidas cautelares se pueden aplicar fuera y dentro del proceso, ¿no es cierto? Y ya está. Pero en ninguno de los dos casos sería inculpable en este supuesto. Hablaríamos de una medida correctiva, tampoco, preventiva, una medida preventiva. No implica una sanción, pero yo no puedo permitir que sigas en la actividad. ¿Por qué? Porque eso implicaría permitir que se siga cometiendo de conducta infractora. Lo hago por tu bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una medida preventiva. Lo que le habrían, si fuera el supuesto, no tenemos un procedimiento que consideramos en el cual tenemos una administración, lo que se le aplicó al señor Guerrero de suspensión no tiene naturaleza de sanción, tiene la naturaleza de medida preventiva. ¿Sí? Y cuando yo le impongo lo mismo como municipalidad a una empresa privada y le digo, absténganse ustedes de seguir vendiendo hasta que se verifique ello, pues, igual tiene medida, tiene naturaleza de medida preventiva. ¿Ya? Listo. Vamos a otro supuesto. Vamos al supuesto de que una empresa, pongamos la empresa de Paramount, Fox, denuncian de que en el mercado de la barraca están vendiendo CDs piratas con sus películas y series. ¿Sí? No sé si han visto, venden, ¿no? Series piratas. Nunca compraron, no sé si, pero ustedes tienen conocimiento de que venden, ¿no es cierto? Y estas empresas denuncian. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Ante quién se denuncia? Indecopi, ¿correcto? Indecopi entonces realiza un operativo con la policía especializada y proceden a la incautación o el comiso de los bienes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? El vendedor va a decir, yo tengo permiso para vender. Muy bien, muéstrame usted su permiso. No lo tengo ahorita, tengo que ir a comprar. Y en tanto eso suceda, ¿qué pasaría si le digo yo al administrado, a la tienda, muy bien, yo lo voy a esperar acá hasta que le traiga el permiso, estaría esperando de repente días ahí, ¿cierto? Ahora le digo, entonces regreso para que me des el permiso. ¿Y qué pasaría con los productos? Que probablemente en el tiempo que debe desaparecería. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración? Lo que hace la SUNAT también, ¿no es cierto? Procede a la incautación y el comiso de los bienes y le dice, van a estar en mis almacenes hasta que usted me acredite, ¿no es cierto?, la legalidad de la posesión de sus bienes. ¿Listo? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Se acredita, no? Casi nunca se acredita. ¿Hablamos en ese caso de medida preventiva? Sí, también. ¿Sí? Y ahí viene lo curioso, ¿no? Ahí, por ejemplo, la naturaleza sería de repente correctiva, porque le estoy mandando una señal también al resto de vendedores, ¿no? Les estoy diciendo, tengan ustedes cuidado, absténganse de esa conducta, porque pueden ser objeto de esta medida correctiva, incautación y comiso. Es muy probable que no recuperen esos bienes, ¿no? Porque tenemos casi la certeza de que no son. ¿Sí? Aplico la medida correctiva. ¿Qué puede suceder también? El otro supuesto, ¿no? Le he iniciado ya el procedimiento administrativo sancionador. ¿Listo? Este es el caso de una empresa, no les voy a dar el nombre exacto, pero era un supermercado, ¿ya? Y el supermercado vendía, ¿no?, un producto que se llamaba, no les voy a dar el nombre tampoco, pero decía mantequilla X, ¿ya? Mantequilla X y abajito chiquito 100% vegetal, ¿ya? La etiqueta así grande, una vaquita ahí dibujada y arriba mantequilla X, y abajo chiquito 100% vegetal, ¿ya? Listo, ¿notan ustedes algo raro en eso? La mantequilla es de leche y la leche es derivado de, bueno, en todo caso se obtiene de la vaca, ¿no es cierto? La vaca, y la vaca es animal vegetal. Seguro, ¿no? Animal. Sí, animal, ¿no es cierto? Entonces, ¿está bien lo que decía mantequilla X y abajo 100% vegetal? No, ¿no es cierto? ¿Qué le estaban vendiendo? Margarina. Margarina. ¿Saben cuál es la diferencia entre mantequilla, margarina y el plástico? Un átomo de carbono. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Cuando tengan tiempo, si quieren divertirse, pongan en un platito mantequilla y en otro margarina, dejen un rato en el sol y van a ver. A la mantequilla la comienzan a circundar las moscas y se descompone. La margarina, en cambio, puede estar días en ahí de presentación. Y pasa lo mismo con el plástico. ¿Sí? Hay diferencia entonces entre margarina y mantequilla. ¿Qué pasó? Que un usuario denunció, un consumidor denunció. ¿Y qué es lo que denuncia? Que le estaban vendiendo como mantequilla algo que era margarina. La empresa se define y dice, bueno,
pero Mantequilla X es el nombre comercial. Es el nombre comercial. Yo estoy cumpliendo con informarle porque abajo le he puesto que es 100% vegetal, pero hay una diferencia. Mientras dice Mantequilla X, abajo chiquitito dice 100% vegetal. ¿No? Entonces la empresa decía, yo estoy cumpliendo con informarle. Y el usuario decía, bueno, sí, pues, pero en letra menudita como que no es proporcional, porque le da énfasis al tema del nombre comercial y le resta énfasis al tema de la naturaleza del producto. Entonces, ¿qué hizo Indecopi? Inició el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Inició la investigación. ¿Qué es lo que hizo? Mientras el procedimiento administrativo sancionador caminaba, ¿no es cierto?, sucedió esto, le dijo a él, tienen que deshacerse de toda la producción de ese bien. ¿Ya? Le impuso eso ya como sanción, quiero decir. Le impuso como sanción multa y le dijo, tiene usted que deshacerse de todo ese... reetiquetar el producto en todo caso. Reetiquetar el producto o deshacerse en el plazo de 10 días. Ese deshacerse lo entendió la empresa como que si quieres lo regalas. ¿Y es lo que hizo? Pues no. ¿Qué es lo que hizo? Puso su letrerito, ¿no? Por la compra de 10 soles llévate gratis Mantequilla X. ¿Ya? A la empresa le resultaba más costoso reetiquetar todo el producto, ¿no es cierto? Entonces dijo, ¿para qué lo voy a botar? Mejor lo regalo. Lo curioso es que lo regalaba como parte de una oferta. O sea, por cada 10 soles de compras, llévate gratis un paquetito de Mantequilla X. Y así lo hizo. ¿Está bien o no lo que hizo la empresa? No. Claro, entonces ahí, al margen de la ejecución de la medida, la administración dijo, voy a aplicar la medida cautelar y procedió a el retiro inmediato de los bienes con ayuda de la fuerza pública. O sea, fueron a los almacenes, cogieron todo, se lo llevaron y lo eliminaron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el administrado había encontrado la manera de evadir el sentido de la resolución. ¿Ya? Cuando vemos el tema de la potestad sancionadora, vamos a regresar al tema de medidas correctivas, preventivas, cautelares y el tema de las sanciones y su naturaleza. ¿Ya? Pero eso también, por ejemplo, podría en alguna medida vulnerar el principio de razonabilidad. ¿Qué más? El principio de razonabilidad se ejerce dentro de la facultad que es atribuida, manteniendo proporción entre medios y fines. El profesor argentino Juan Carlos Casañe habla de que la legitimidad se compone de dos facetas. El actuar de la administración tiene que ser legítimo, y la legitimidad para el profesor Casañe es un atributo propio de cualquier persona de la administración, e implica dos cosas: un actuar legal y un actuar razonable. ¿Ya? La legalidad, ya lo hemos visto, está como principio, la razonabilidad también está como principio. ¿Ya? Entonces, esa legitimidad en la actuación de la administración para el profesor Casañe implica la existencia de estos dos supuestos: legalidad y razonabilidad. ¿Ya? Entonces, en el razonamiento del profesor Casañe, nosotros podríamos en alguna medida reemplazar el principio de legalidad y la razonabilidad si los fusionáramos en uno, el principio de legitimidad. ¿Ya? Pero el principio de legitimidad puede confundirse con este principio, el ejercicio legítimo del poder. ¿Ya? Entonces, en buena medida, nuestro legislador ha optado por mantenerlos separados. ¿Ya? Legalidad y razonabilidad. ¿Listo? Siguiente principio, el de imparcialidad. ¿Ya? El principio de imparcialidad. ¿A qué hace referencia el principio de imparcialidad? Las autoridades administrativas, notan ustedes, la redacción sigue siendo la misma en el texto original y en el texto del decreto legislativo. Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Que sirve esto como un espacio para que distingamos. Hay varias clasificaciones de procedimientos. Vamos a hacer referencia a tres: el procedimiento lineal, el procedimiento trilateral y el procedimiento sancionador. ¿Ya? Son tres tipos de procedimientos. ¿Cuál es la diferencia entre estos? En todo caso, ¿cómo se pueden entender? Están vinculados al ejercicio de la potestad administrativa o de la facultad administrativa. El procedimiento administrativo lineal va de abajo para arriba. ¿Ya? ¿Cómo es esto? El administrado inicia el procedimiento, ¿no es cierto?, y va avanzando en un procedimiento que es lineal con la administración. ¿Ya? Primera instancia, segunda instancia. Ese es un procedimiento lineal. Un sancionador es igual,
porque solo hay dos sujetos, administrado y administración. La diferencia está que la facultad no, bueno, en todo caso el procedimiento no va de abajo hacia arriba, sino al revés, va de arriba hacia abajo, porque el procedimiento sancionador, para empezar, nunca se va a iniciar a solicitud de parte, nunca se inicia a solicitud del administrado, siempre se inicia por parte de la administración de oficio, ¿ya? Y es el ejercicio de la potestad sancionadora que va bajando y va, en alguna medida, presionando al administrado, ¿ya? Pero sigue siendo entre dos. Y el otro procedimiento, el trilateral, ¿no? Está la administración y están los administrados, ¿ya? Lo conocemos nosotros como procedimiento trilateral, como procedimiento administrativo contencioso, que no es lo mismo que el proceso contencioso administrativo, ¿ya? Lo podemos encontrar como trilateral, como procedimiento administrativo contencioso o como un procedimiento cuasi jurisdiccional, ¿ya? Lo vamos a encontrar así, como trilateral, administrativo contencioso o como cuasi jurisdiccional, ¿ya? Notan ustedes la diferencia entre el lineal, el sancionador, el trilateral implica la existencia de tres sujetos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este trilateral, por ejemplo? La administración es el tercero que va a resolver, ¿no? Tienen alguna medida facultad heterocompositiva. Y abajo están los administrados. Los administrados pueden tener distintos matices. Puede darse el caso que sean dos particulares, ¿no es cierto?, que recurren a la administración a que resuelva un conflicto. Puede darse el caso que sean dos entidades estatales que recurren a otra entidad estatal para que resuelva el conflicto, o puede darse el caso que sea un privado con una entidad pública, ¿ya? Pueden darse los tres supuestos. Vamos a ver, el primero, a ver, en un trilateral, aunque lo vamos a ver después, pero a manera de ubicarnos. Un trilateral entre dos entidades privadas. El ejemplo típico es el de la guerra de las colas negras, ¿ya? La guerra de las colas negras. ¿Cuál es esta guerra? Se dio en Indecopi, hace varios años ya. Fue el problema que tuvieron Pepsi Cola con Coca-Cola, ¿ya? ¿Cuál fue el problema en esa oportunidad? El problema fue por publicidad, ¿no?, que sacó Pepsi en televisión. ¿En qué consistía la publicidad? Un niño de más o menos 6 años, ¿no?, en el spot publicitario de la televisión aparecía más o menos así. Un niño de 6 años que va a un refrigerador, abre la puerta y jala esa botella clásica de Coca-Cola de 1 litro, ¿no?, que conocemos. Se ve que el niño la jala y se ve que cuando la botella ya deja de estar sobre la superficie, se ve que le gana la botella y se ve que la botella está cayendo lentamente. Y justo cuando va a tocar el piso y hacerse pedazos, aparece Pepsi Cola, ¿cierto? Botella de plástico no retornable, botella de plástico no retornable, ¿sí? Trae más, cuesta menos, mejor sabor, ¿sí? ¿Se entiende lo que pasó? Justo cuando la botella clásica de vidrio de Coca-Cola va a tocar el piso y hacerse pedazos, justo aparece Pepsi, ¿cierto? ¿Sí? Envase no retornable, trae más, cuesta menos, mejor sabor. Esa publicidad, por ejemplo, a consideración de Coca-Cola, resultaba en alguna medida contraria, era competencia desleal y resultaba en mirar a su producto. Y denuncia, ¿no? Denuncia a Pepsi Cola ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal Indecopi. Y dice, ¿no?, la conducta de Pepsi Cola a través de su publicidad resulta desleal y denigrante del producto. Lo que hace la comisión es verificar, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está denunciando? Que esa publicidad es denigrante y en alguna medida está faltando la verdad. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues dice que su botella trae más. Es cierto, pues 1100 mililitros es más que 1 litro. Ya dice que su botella es no retornable. Es cierto, pues no retornable, te llevas un plástico cuando lo regresas. Dice que su botella es de plástico. Es cierto, es de plástico, por eso no se rompe si lo dejas por el piso. Entonces dice que cuesta menos. Obvio, pues si cuesta lo mismo que la Coca-Cola y trae 100 mililitros más, es obvio que cuesta menos. ¿Qué le dijo entonces Indecopi a Coca-Cola? Infundada tu denuncia. Infundada tu denuncia. ¿Se entendió? ¿Qué hizo Coca-Cola? Cambio de abogado, para empezar, ¿no? Cambia de abogado, interpone recurso de apelación
Dice, bueno, efectivamente todo lo que se ha dicho parece que es cierto, pero hay un detalle. Dice mejor sabor y eso no lo acredita objetivamente. No sé si ustedes han probado Pepsi Cola y Coca-Cola, yo no sé cuál de las dos tiene mejor sabor, pero cuando presenta la apelación dice, en la publicidad también dice mejor sabor y eso no lo acredita. Entonces la apelación procede. Mientras el procedimiento se va llevando, ¿no es cierto? Porque demora siempre mucho. Pepsi había ido ya avanzando en su estrategia de defensa y había lanzado al mercado algo que se llamaba el reto Pepsi. No sé si se acuerdan, consistía en una mesita, te ponían 2 botellas, imitaban 2 gaseosas de color negro, te daban a tomar, y el reto era que identificabas cuál era la Coca-Cola, ¿cierto? Se veía en la publicidad que tomaban las personas y le decían, ¿cuál es la Coca-Cola? Esta es, levantaban, no, mira, te has equivocado, es Pepsi. ¿No? En eso consistía el reto Pepsi. Entonces, como medio de defensa, lo que hace Pepsi es enviar link de copy los videos de la publicidad, en lo cual se nota que las personas prefieren Pepsi que Coca-Cola. El mayor porcentaje de personas prefiere Pepsi que Coca-Cola, lo cual no era cierto, ¿ya? Porque lo que te mostraban en televisión era la publicidad que le convenía a la empresa. Entonces Indecopy le dijo, tus videos no, tráeme el estudio de mercado, en el cual conste que efectivamente más personas prefieren Pepsi que Coca-Cola. ¿Y qué es lo que dijo Pepsi? Lo he perdido. No sé dónde está, lo he perdido. Indecopy dijo, bueno, en ejercicio de mis potestades, de mi facultad, ¿no es cierto?, actuaré como medio de prueba de oficio y voy a requerir, ¿no es cierto?, a la empresa de estudio de mercados que me remita directamente el estudio. Remite el estudio y se verifica que lo que decía Pepsi no era cierto, porque el mayor número de personas preferían la otra. ¿Listo? ¿Qué sucedió entonces con la apelación? Fundada la apelación y se le ordenó a Pepsi retirar la publicidad de televisión. ¿Ya? ¿Se entendió? Ese es un procedimiento típico trilateral. Otro ejemplo de trilateral, por ejemplo, se da con el caso de... Deben haber escuchado hablar del ácido acetilsalicílico. Sí, deben haber escuchado hablar del ácido acetilsalicílico. No hemos escuchado hablar, sí. Algo de eso le pasaba a qué sucede, que el ácido acetilsalicílico es una medicina, ¿ya?, que se usa constantemente en todos los hospitales, ¿ya? ¿Qué sucede? Que un hospital nacional tenía la necesidad de comprar esta medicina en grandes cantidades, porque se usa muchísimo en los hospitales. Entonces, ¿qué hace? Llama a concurso, ¿no?, licitación pública. ¿Y cuál era el detalle curioso? Que pone en la convocatoria, dice, bueno, el que hace la convocatoria dice, pongo ácido acetilsalicílico, bueno, de repente la empresa no, bueno, las personas no van a entender qué estoy pidiendo, yo quiero que las empresas entiendan que estoy pidiendo esto. Entonces en las bases no puso tantas unidades de ácido acetilsalicílico, sino puso tantas unidades de aspirina. Aspirina sí conocen, ¿cierto? Ya está. Entonces puso, necesitamos 5 millones de unidades de aspirina. ¿Qué sucedió? Que los laboratorios impugnaron las bases. ¿Por qué? Favorecen la marca. Correcto. Aspirina es una marca de Bayer. Aspirina es una marca. Ácido acetilsalicílico es el producto de la medicina, es el nombre técnico. Aspirina es una marca. Entonces, ¿qué iba a pasar en ese concurso? ¿Cuántas empresas iban a poder presentar para proveer ese insumo, esa medicina? Solo una, Bayer, ¿no es cierto? Notan ustedes ahí. Entonces, los demás laboratorios impugnaron la decisión. Dijeron, no puede ser que el ministerio convoque las bases con un nombre de marca específico. ¿Ya? ¿Procede o no? Se declararon las bases, ¿no es cierto? Notan ustedes, ese también es un trilateral. De un lado los laboratorios, ¿no es cierto?, y otro lado el hospital, que defendía la necesidad de que se hiciera así. ¿Ya? Notan ahí. Cuando regresamos al trilateral van a ver la infinidad de variantes que se puede dar en el trilateral. Parece un procedimiento sumamente sencillo, pero tiene una complejidad fascinante. Cuando llegamos al trilateral la van a ver. Ya nos hemos ubicado, regresemos a este tema. ¿A qué se referencia la imparcialidad? Hay que distinguir entre un procedimiento lineal y sancionador y un procedimiento trilateral, ¿ya? En un trilateral es clarísimo apreciar la imparcialidad, porque ¿qué implica? Que este tercero que va a resolver no favorezca a ninguno de los dos, ¿no es cierto?
Ahora, ¿qué sucede ahí? Lo mismo que sucede de repente en un juzgado, ¿no? Que el juez tiene la potestad de actuar de oficio en medios de prueba, ¿sí? Pero tiene que motivar adecuadamente la necesidad del medio de prueba para el proceso específico, porque si no distorsiono la naturaleza heterocompositiva y la naturaleza neutral de un juez, porque podría pensarse que está asumiendo, ¿no es cierto?, una posición a favor de las partes. Entonces, la utilización del medio de prueba de oficio en un proceso judicial es una facultad sumamente delicada. En el procedimiento administrativo, en cambio, la situación no es tanto así. ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa, en virtud del interés público, puede actuar los medios de prueba de oficio que considere pertinentes. ¿Por qué? Porque además de los dos privados que están solicitando la solución de la controversia ahí, hay un tema de interés público en cualquier procedimiento administrativo. ¿Ya? ¿Eso qué implica entonces? La necesidad de la administración, en muchas ocasiones, de actuar medios de prueba de oficio, en salvaguarda del interés público. ¿Ya? Entonces, ahí es distinto respecto al Poder Judicial, por ejemplo. ¿Ya? La actuación de medios de prueba de oficio es mucho más sencilla en un procedimiento administrativo. Hay que tener cuidado, no se puede vulnerar el tema de la imparcialidad ahí. ¿Ya? Ahora, ¿podríamos hablar de imparcialidad en un procedimiento lineal o sancionador? Pareciera que no, pero también podríamos hablar de imparcialidad. ¿Cómo así? Se puede dar el supuesto en el cual, ¿no?, varios administrados cometan la misma infracción administrativa. ¿Ya? ¿Qué sucede entonces? La administración se ve en la necesidad de iniciar este procedimiento administrativo sancionador a todos. Pero ¿qué es lo curioso? Que no a todos les impone la misma sanción pese a que han cometido la misma infracción. ¿Vulnera el principio de imparcialidad o no? La misma infracción administrativa por varios administrados, pero sin embargo a un administrado le impone una sanción gravosa, a otro más gravosa, a otro menos gravosa. ¿Se vulnera o no el principio de imparcialidad? Se supone que la actuación de la administración tiene que ser siempre objetiva, ¿no? ¿Vulneraría el principio de imparcialidad o no? ¿Sí o no? Sí, podría invocar la vulneración del principio de imparcialidad, pero hay otro principio que se acerca más a la situación que les he descrito. ¿Qué principio se vería vulnerado si ante la misma infracción se imponen diversas sanciones? ¿Qué principio? Razonabilidad, ¿no? La sanción seguiría siendo razonable. Probablemente hay una anomalía de desviación del poder, pero hay otro principio que se estaría vulnerando de toda esta gama de principios, que se acerca más a esa situación. Se vulnera imparcialidad, sí, pero hay un principio que se acerca más, ¿no?, a la anomalía detectada. De todos los que tenemos aquí. De todos los que tenemos aquí. Predictibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que la administración, al evaluar una determinada situación, ¿no es cierto?, su conducta debe estar adecuada a lo mismo. O sea, verificar una infracción debería imponer la misma sanción. ¿Lo está haciendo? No. Está variando, ¿no es cierto?, el tipo de sanción que le está imponiendo. Vulnera el principio de imparcialidad, sí, pero vulnera, ¿no es cierto?, con mayor gravedad el principio de predictibilidad. Pero ahí no podría darse, doctor, el tema dependiendo de la invocación que hace el administrador en alguna sanción. En realidad, uno práctico que podría poner el ejemplo es respecto a la administración sancionada en la municipalidad en el tema de infracciones. Yeah. Usted, como cualquier otro administrado, hace su sustento y dice: señor, causal de unidad de la papeleta, espacio testigo, no sustento. Entonces, hace su fundamentación, todo el requerimiento, y cuando usted le dice: sí, señor, declara fundado su requerimiento. Pero va un otro administrado y presenta así: no, pero señor, invoco que también, igual forma, la situación espacio testigo de causal de unidad de la papeleta. No, señora, usted no lo es. Entonces, también podría darse este tema de invocar, en este caso yo, administrado afectado, tendría que invocar este tema de la predictibilidad. Sí, porque a ver, eso es donde se verificaría, ¿no? Si yo tengo conocimiento que, pongamos que al vecino le han impuesto esta sanción, a mí me tendría que imponer la misma sanción, ¿no es cierto? Eso también típico, por ejemplo, en municipalidad se ve con el tema de licencias de construcción. Al vecino, de mi lado, que ha construido 10 pisos, le han impuesto sanción de multa. Pongamos que es una zona donde puedo construir solo 2 pisos. Al que construyó 10, multa. Una multa severa, sí. Grande, sí, pero multa. A mí, en cambio, me han impuesto una multa chiquita,
pero han dispuesto además la demolición de lo indebidamente construido. Y es la misma infracción, ¿no es cierto?, haber construido por encima de los límites. Bueno, a este le impongo una multa severa, grande, pero mejor pagar la multa, me quedo con los 10 pisos. Y en cambio a ti, por la misma infracción, te están imponiendo, ¿no es cierto?, una multa efectivamente más pequeña, pero te imponen como medida